Hola, mi nombre es Cristina Martín González, soy alumna del máster de profesora de la Universidad Miguel Hernández por la especialidad de matemáticas del grupo Elche Mañana 2 y voy a pasar a describir una actividad a los alumnos de cuarto de la ESO para matemáticas. La actividad que voy a proponer se llama vuestra primera encuesta. En el índice de contenidos veréis que está la descripción de la actividad, los conocimientos previos, la encuesta, criterios de evaluación, de calificación, sugerencias y por fin las referencias utilizadas. Como descripción de la actividad debéis realizar una encuesta sobre el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. La realizaréis en grupos de 6 alumnos, o sea que en total seréis 6 grupos y constará de el diseño de la encuesta, en el que cada uno de vuestros grupos decidirá 3 preguntas que se realizarán en la encuesta. Haced alguna más por si acaso hay alguna repetida. La parte del cuestionario se pasará a alumnos de cuarto de la ESO, de todo el instituto, y a sus padres. Después deberéis realizar el análisis de los resultados, cada grupo el que considere oportuno, y cada grupo también realizaréis unas conclusiones. Finalmente entregaréis un trabajo escrito y además deberéis defenderlo oralmente en clase. Los conocimientos previos de los que partís es todo el material que hemos ido dando acerca de estadística, que son la estadística descriptiva unidimensional, la identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico, el análisis elemental de la representatividad de las muestras estadísticas, la variable discreta, elaboración e interpretación de tablas de frecuencias y de gráficos estadísticos, gráficos de barras, sectores, diagrama de cajas, cálculo e interpretación de los parámetros de centralización y dispersión, como son media, mediana, moda, recorrido, desviación típica, para realizar las comparaciones y valoraciones, también la representatividad de una distribución con su media y desviación, o por otras medidas según si hay presencia o no de descentralizaciones, asimetrías o valores atípicos. También variables continuas, de manera que se ven los intervalos y las marcas de clase, la elaboración e interpretación de los histogramas. Para la encuesta, antes de empezar, me gustaría que vierais las recomendaciones que hace el INE acerca de cómo ver una encuesta. Como veis, este es el link que os quería enseñar. Me gustaría que naveguéis por él y lo vayáis viendo. De todas maneras, os voy a enseñar los rasgos más importantes. Como veis, es una presentación, nada más tenéis que ir dando a la flecha y os va saliendo todo. Habla de cómo realizar una primera encuesta. Proponen una actividad y dicen que las primeras preguntas que hay que realizarse a uno mismo es ¿qué quiero preguntar? ¿A quién se lo voy a preguntar? ¿Qué voy a hacer con los datos una vez que los tenga? ¿Y cómo los voy a presentar? ¿Qué voy a preguntar? Pues en este caso, como hablaban de televisión, habla del número de horas que una persona ve la tele, número de horas que dedica a leer, la situación laboral, etc. Esto más que nada lo veis que es solo para que os hagáis una idea de qué preguntas pueden ser importantes en cuanto a los hábitos tecnológicos. Hay algunas que coincidirán y otras que no. Por ejemplo, aquí habla del sexo y la edad del encuestado, son importantes para ver si hay alguna tendencia en cuanto a los hábitos tecnológicos, en vuestro caso, por sexo o por edad. ¿Qué voy a preguntar? Pues aquí habla de aclaraciones
dependiendo de si la persona es un estudiante, si está matriculado en un colegio, instituto, en nuestro caso es en un instituto, o luego los padres, qué estudios tienen, si la persona es ocupada, es desempleada, etc. Esto es en este caso concreto, pero si lo leéis detenidamente os servirá bastante. Luego habla de aclaraciones de si son mayores de edad, menores de edad, etc. Esto en nuestro caso es para que lo leáis. Aquí no me detendré más, leerlo detenidamente porque realmente os dará pautas. Piensa y decide. Aquí habla de libros de textos, televisión, lectura, que lo podéis extrapolar sin ningún tipo de problemas a la tecnología, bien sea ordenadores, smartphone, tablet, videojuegos, también es otro tipo de tecnología. Aquí da unas pautas sobre qué es importante que lleve el cuestionario. Aquí habla el título del estudio, la fecha de realización de la encuesta, nombre del entrevistador o responsable del estudio, las preguntas en sí, si son necesarias algunas aclaraciones pertinentes, un número para asignar a cada encuestado, que sea como el DNI de la encuesta, por llamarlo de algún modo. Y aquí dice que no se van a recoger nombres propios porque en este estudio no interesan. En el nuestro tampoco deberían interesar, si por ejemplo la edad para saber si es un alumno o es un padre. Aquí te da un modelo de cuestionario, me gustaría que le echarais un ojo, pero no me voy a detener más. Siempre a la hora de realizar las encuestas te da pautas sobre que uno sea muy educado, que no juzgue las respuestas, etc. Aquí habla a quién se va a preguntar, amigos, familiares, compañeros. Primero podéis mirar si realmente vosotros entendéis bien las preguntas para poder corregir los posibles errores que vieseis. Después, ¿qué se va a hacer con las encuestas? Habrá que pasarlas como las vais a realizar entre varios, lo correcto sería introducirlas en una hoja de cálculo de Google Drive para que cada uno introduzca los datos de que ha ido encuestando y así tengáis todos disponibles todos los datos de todas las encuestas para después realizar los posteriores análisis. Planificación previa te habla de qué vas a hacer con los datos y cómo los vais a presentar. Debéis preguntaros qué queréis obtener de este estudio, qué datos queréis obtener para saber después bien qué análisis hay que realizar y cómo vais a sacar luego esos datos. Aquí habla de publicación, en vuestro caso es de cómo los vais a plasmar en el trabajo que tenéis que entregarme. Una vez que uno empieza a recoger los datos, aquí habla de si resulta difícil encontrar a 10 personas. En nuestro caso, como sois vosotros mismos, vuestros compañeros del resto de cursos de cuarto de la ESO y sus padres, no tendréis problema. ¿Qué hacemos con los datos? Introducirlos en la hoja, como ya hemos hablado anteriormente, y después habla de la depuración de datos si se encuentran errores. Aquí tenéis un ejemplo de los datos como se han introducido. ¿Qué conclusiones se sacan? Para hablar según variables de frecuencias, frecuencias relativas, frecuencias absolutas. Aquí tenéis un ejemplo de una estadística descriptiva contando simplemente la variable. Si fuese necesario hacer algún tipo de intervalo, dependiendo de la variable, etc.
Aquí tenéis ejemplos de distintas variables y cómo se tratan. Frecuencias absolutas, relativas. Aquí vais viendo, lo leéis detenidamente, como ya hemos hablado, para ver qué tablas tenéis que hacer después en los estudios. Luego habla de las medidas de centralización, media, mediana, moda, que todos ya sabéis de qué estamos hablando, para qué se utiliza cada una y cómo tenéis que plasmarme, según la variable, la medida más correcta o más representativa. Aquí ya es teoría de cómo se calcula la media, etc. Habla del tiempo que dedican a ver la televisión, que en vuestro caso no sería así. Más medidas de, en este caso, dispersión, como sería rango, varianza, desviación típica. Esos son los cálculos que debéis hacer. Tenéis, lo leéis detenidamente, no quiero pararme más. Cómo presentáis los datos en un informe, qué tablas vais a ponerme en el informe, qué resultados, si realizaréis algún tipo de gráfico, etc. Aquí acaba y os vienen links para verlo mejor, incluso os da información de cómo presentar más atractivo el informe. Bien, como sabéis, este trabajo se realizará prácticamente todo fuera del horario lectivo. Utilizaremos una clase para poner en común todas las preguntas de la encuesta y 2 clases de ordenador para que vayáis realizando los análisis oportunos y me planteéis las dudas que os surjan. Como criterios de evaluación tendré muy en cuenta las preguntas realizadas en la encuesta, si son o no adecuadas, la correcta recogida de datos y que se vea reflejado correctamente en las tablas, los análisis realizados según los tipos de variables y la coherencia de las conclusiones. En cuanto a los criterios de calificación, la rúbrica de evaluación será que el trabajo escrito se puntuará sobre 6 puntos, las preguntas realizadas valdrán 1 punto, la recogida de datos en las tablas otro punto, análisis según el tipo de las variables 2 puntos y las conclusiones 2 puntos. La exposición oral se puntuará sobre 3. La claridad de la exposición valdrá 1,5 puntos y el uso correcto de los términos estadísticos otro 1,5 puntos. La participación e interés que hayáis mostrado en las clases presenciales que utilicemos para la realización de la encuesta, que como he comentado anteriormente serán 3, valdrá también 1 punto. Como sugerencia, os muestro también otro link al INE que habla de disfrutar jugando. Podréis poner en práctica lo aprendido y seguro que aprendéis más. Bueno, este es el link al que nos lleva la página del INE. Habla de distintos juegos para cómo se puede predecir el azar, de cálculo de probabilidades, conocimientos en juego, juega a través de un videojuego para saber más de estadística, averigua palabras, crucigramas, completa frases. Este ya habla de estadísticas europeas que, bueno, pues os puede resultar a lo mejor interesante y divertido y veis cosas nuevas. En cuanto a las referencias utilizadas, os he remitido varias veces al Instituto Nacional de Estadística, que es un órgano público cuya web es www.ine.es. Pero la podéis buscar en Google sin ningún tipo de problema.
Yeah. Yo, this is a stick up. Stick up. Stick up. We're in your town, flying around, trying to see me from the crowd, but I keep it in the clouds. I'm sitting on the throne, damn right I wear the crown. It's the way that I was raised, brought up to throw it down. And I ain't mad at y'all,